dos hechos sobresalientes en el mercado ganadero de estas últimas semanas. Uno positivo, que es la recuperación del precio de la hacienda liviana de consumo, que venía muy rezagado, pero la hacienda liviana tuvo un primer salto en enero-febrero, el salto que se da todos los años, moderado. Después tuvo otro, recuerdan, con las PASO, después tuvo otro en noviembre y ahora tiene uno adicional que es de alguna manera sorprendente, pero que en el acumulado de todo el año da aumentos para el novillito, para la vaquillona, del orden del 88-90%, contra una inflación del 50 o algo más del 50, todavía el año no cerró. Una recuperación muy importante partiendo de niveles muy bajos, eso es verdad. Si lo compramos siempre contra diciembre del año pasado era una caída, era el punto más bajo de los precios reales de la hacienda de consumo de estos últimos 3 o 4 años. La explicación de por qué esa recuperación, la más probable, la que tenemos nosotros por lo menos, es que ya el volumen que ha llevado en estos últimos meses China ha sido de tal magnitud, y ya llegando todo tipo de hacienda, porque primero recuerden que fue vaca conserva, fundida, manufactura, todo lo fundido, Xinjiang, Tegarrón, Brazuelo, cortes, China compraba por precio y sin grasa. Después empezó a comprar cortes milanesa, empezó a comprar delantero, empezó ya a integrarse con el novillo, la faena con el novillo. La integración ya no era Hilton Israel, sino era Hilton China. Y ya en los últimos tiempos, lo que hemos visto en estos últimos meses, hasta la crisis de ahora, que vamos ahora a referirnos, que es el tema de China, ya llevaba todo tipo de categoría, porque el margen industrial es tan grande que permite meter en una caja o completar un contenedor que se manda vaca, con vaquillona, o con novillito, o con un novillo entrepesado o liviano, un animal que hasta hace poco iba al consumo. O sea que China avanzó de tal manera, y esta es la explicación que nosotros tenemos, que ha reducido lo que podemos llamar el saldo. Si toda la vida hemos hablado de saldo exportable, una vez que el consumo dice lo suyo, bueno, ¿qué es lo que quedó sin vender y se exporta? Es una cuestión de precios. Ahora tendríamos que hablar del saldo consumible, el saldo que queda una vez que China se lleva. China, porque el resto de la exportación no le va a sacar, no se va a llevar la carne. La que claramente en los últimos meses ha tenido un poder de compra, después de las devaluaciones y después de la suba de los precios que paga China, y con la avidez de carne que tiene China, hoy un importador chino, aún pagando las comisiones, el flete, que no es alto, los derechos de importación, que tampoco son altos, perdón, del 12%, hoy un consumidor chino, en ese enorme remate que es el mercado argentino, paga más que un consumidor argentino, que encima tiene serio problema de poder adquisitivo, y se lleva la carne. Eso ha llevado achicando la cantidad de carne disponible para el consumo interno, una vez que se destina el volumen, que es el negocio y que todo el mundo quiere anotarse. Una vez que sale toda la carne por el puerto y contamos cuánta carne quedó, que se mide en términos per cápita, bueno, eso hace un año era 57, 58 kilos, después bajó, y los últimos datos fríos del mes de noviembre es que habría bajado bien por debajo de los 50 kilos. Porque estábamos hablando que el volumen de carne que fue achicándose disponible para el consumo interno, lo que llamamos el saldo consumible, es cada vez más chico, hasta que llega un momento que hay una reacción del consumo. Encima los precios están atrasados, el resto de los bienes, los alimentos, los sustitutos crece, y llega un momento que hay una recuperación. La recuperación ya es interesante. Lo que algún día se preguntaba, algún día China se ha llevado tal cantidad de carne de tantas categorías que finalmente terminó arrinconando la cantidad de carne que hay, y el consumo reaccionó. Pero el tema no es este. El tema es China. China, ustedes lo habrán leído en los medios periodísticos, algo ya hemos informado, ha experimentado un parate muy fuerte desde mediados de noviembre. Hasta ese momento venía todo con volúmenes crecientes, con precios crecientes. Se celebra una feria de exportación e importación, no de las más importantes, la primera día de noviembre. Ahí los precios, la psicosis tan grande que los precios de importación de carne vacuna pegan un nuevo salto,
salto del 20-25% sobre la que ya tenían acumulado, que en un año y medio podemos estimar en un 40 o 45% pegó otro salto. A partir de ese momento se dan varios factores para que lleguemos a la situación actual, que es una caída muy fuerte de los valores pagados por China y al mismo tiempo una reducción muy importante, que quizás lo que más preocupa, porque los valores, aún con este recorte, son valores más que razonables y superan lo que el mercado interno argentino puede pagar. Vamos al simple directamente. Son varios los factores que contribuyen a explicar por qué nos encontramos en una situación como la actual. La primera y la más importante es que la carne de cerdo, que es la que da música a todo el resto. El cerdo en China es muchísimo más importante, es 4, 5, 6 veces más importante el volumen, el consumo, la producción, que la carne vacuna. La carne vacuna está tomando la demanda derivada de tal magnitud que está tomando un papel importante, pero si uno lo ve, el desbalance más grande, el problema más grande, los saltos de precios más grandes, el tema es el cerdo. El cerdo en China había subido un 100% interanual, arrastrando, no plenamente, aumentos de entre el 20 y el 30% en el vacuno y en el pollo. Y a mediados de noviembre empieza a caer, a principios de noviembre empezó a caer. Ahora llevamos 6 semanas seguidas de que el precio local del cerdo, los consumidores dijeron basta. Al mismo tiempo está entrando carne de cerdo, no en la magnitud que está entrando la carne vacuna, que es el gran protagonista. Está entrando tanta carne vacuna como cerdo, que se lo vuelvo a repetir, son mercados de magnitudes completamente diferentes. China podría tener una importación masiva de Estados Unidos, está con todo este tema de las tarifas, de la guerra de tarifas con Trump, y por eso Estados Unidos no puede contribuir con lo que ellos tendrían disponible, más que pollo y vacuno con cerdo. Es un extraordinario exportador de cerdo. Está exportando volúmenes muy importantes aún con estas tarifas, que con todas las recargas y las multas y todo del gobierno chino son del 70%, igual Estados Unidos está vendiendo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volvemos al tema China. Empieza a caerse el precio de la carne de cerdo internamente, no para de caer. Es la reacción de la demanda ya no puede pagar eso, o no quiere pagar esos valores. La imagen de la carne de cerdo en China, no todo el mundo acepta esta evidencia científica de que es una enfermedad que nos traslada a los humanos, pero por sobre todo las escenas que se repiten en medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, ese entierro masivo de miles y miles de cerdos vivos que se entierran en enormes pozos, se los tapa. Todas esas escenas han traído una baja en la demanda, los precios han subido mucho y empieza a aparecer la importación, y el gobierno chino, que ve que la estrategia de abrir la importación de todo tipo de carne no le sirve, entonces echa el recurso que tenía probablemente para el año que viene, que es liberar stocks que tenía acumulados oficiales, enormes stocks de carne de cerdo, los vuelve al mercado, la carne empieza a bajar. Cuando empieza a bajar coincide con esta feria, donde la euforia lleva a que los valores lleguen, muchas cortes o conjuntos de cortes se empiezan a ubicar entre los 7.000 y hasta rozando los $8.000 por tonelada. Esta paradoja tremenda que en algún momento la Hilton bajó de tal modo que la Hilton estaba muy cerca de lo que pagaba, por ejemplo, por China por un pelleto. Hay otro factor que explica también la baja, que es que en noviembre no tenemos datos de la Argentina, como de costumbre, pero tenemos datos de Uruguay, de Brasil, de Australia, que colocaron enormes volúmenes en China. Lo más sorprendente es Brasil. Brasil le habilitaron 17 nuevas plantas. Brasil es un monstruo. Brasil metió en el mes de noviembre, cuando nosotros integramos el ranking hasta el mes anterior, importando 50.000 toneladas mensuales por encima de todo, Brasil, donde le habilitan estas nuevas plantas, 17, todas muy grandes, Brasil en el mes de noviembre de Hong Kong y China, la carne de Hong Kong también en China, mete 100.000 toneladas. O sea que también hay un fenómeno que es la importación masiva que se dio justo en ese mes, donde el precio de la carne de cerdo empieza a bajar, y donde y este es el tema importante, donde los importadores chinos, que son muy difíciles negociando, que son muy hábiles y muy difíciles, en determinado momento advierten que los precios que han pagado
por toda esta carne vacuna, en menor medida de cerdo, y que va a ser vendida en gran medida en el episodio de consumo. O sea, acá es el Día de la Madre, allá es el Año Nuevo Lunar Chino, que es el 29 de enero, donde cientos de millones de personas en China se movilizan, festejan varios días, no un día, festejan varios días y comen, y una de las cosas que es un pico de demanda extraordinario es la demanda de todo tipo de carnes y en los últimos años de carne vacuna. Cuando advierten los valores que han pagado, primera quincena los primeros días de noviembre, y ven que el mercado está claramente internamente a la baja, que el gobierno chino está liberando, que muchas veces no hay espacio ni distribución para recibir estos enormes volúmenes que se están importando. Cadena de frío, distribución, logística, cámaras. No hay cámaras para todo eso. No están preparados por una cosa así. Los importadores advierten que eso que pagaron no lo van a recuperar. Las fiestas, ya todo lo que se está exportando ya desde noviembre, con 45 o 50 días de flete, se vende después de la feria, después, que es otro mundo, después del Año Nuevo Lunar Chino. Es decir, lo que se va a vender según cómo haya ido las ventas, lo que sería para nosotros después de Navidad, después de Año Nuevo, después del Día de la Madre, después de un feriado largo, bueno, a ver con cuántas carnes nos quedamos en cámara. Pero el gobierno chino por un lado y los importadores por el otro, en determinado momento, a mediados de noviembre, dicen: hasta acá llegamos, no queremos honrar esos compromisos, no vamos a cumplir, si tenemos que perder los adelantos lo vamos a perder, la carne que está embarcada, que se pierda, que se hunda en el medio del mar, no nos interesa, y empieza un contragolpe brutal, que lo conocemos, que son negociantes muy hábiles, en un momento donde ellos estaban sobrecomprados, vuelvo a repetir, para estas fiestas que se dan a fin de enero, y que muchos importadores, los más serios, los más tradicionales, ya se habían retirado del mercado viendo el desastre que estaba pasando en las cotizaciones, y decir, esto no se va a recuperar después en el mercado doméstico. Pero hubo muchas compras, hay muchos importadores advenedizos, no les ha ido mal, han comprado, han congelado y después de varios meses han vendido con diferencias tremendas. Fíjense con el precio del cerdo que ha aumentado hasta 100%, y hay mucha carne congelada, que es la que está saliendo ahora. Entonces, la sumatoria de todos estos, el contragolpe de los importadores, la baja del precio interno del cerdo, que es la música de todo esto, una oferta de Sudamérica y de Oceanía récord. Vamos a ver el dato de Argentina en el mes de noviembre, lo que fue. Noviembre todavía llegaba con 45 o 50 días de frente, llegaba para las fiestas del Año Nuevo, después ya no. Es decir, la incertidumbre que hay hoy es muy grande, la baja de precios es muy importante. Hay gente que le estima entre $1.000 y $1.500 por tonelada, y hay gente que cree que se corre hasta los $2.000 por tonelada, pero es como me dicen, como no hay operaciones, hay muy pocas operaciones, es muy difícil ponerle precio. La estrategia de parar totalmente las compras, de desconocer los compromisos, los chinos a su vez estaban muy apalancados, la financiación falló, se sabe que tienen serios problemas de financiamiento, hay gente que no va a pagar, va a haber clavos, los van a tener los australianos, los argentinos, los brasileños, los vamos a tener porque esto es difícil. La industria viene de una situación muy buena, la industria lo que hace es parar y esperar a ver qué sucede. Como no se está exportando, el mes de diciembre se está exportando mucho menos que los meses anteriores a China, los stocks en cámara se van acumulando, todo esto, bueno, vamos a tener que dar las cartas de vuelta. Yo personalmente, creo que soy optimista, soy optimista. Esto es una maniobra tanto de los importadores, que con esos valores ya empiezan a perder mucha plata y pararon las compras, y lo pudieron hacer porque estaban muy estoqueados y muy comprados y con un nivel de incertidumbre muy grande sobre cómo van a ser las ventas el Año Nuevo Lunar. Yo creo que en las próximas semanas esto lentamente se va a recuperar. Todavía los valores, aún con las reducciones, son mucho más significativos, 30, 35, 40% arriba de lo que eran hace un año y medio atrás. Se pierde todo lo que se había ganado en esta feria famosa de exportación e importación que se dio el primer día de noviembre. El faltante para el año que viene sigue siendo brutal, la enfermedad se sigue extendiendo en toda Asia, entró Indonesia, Indonesia es un mercado de 270 millones de habitantes, la peste porcina africana entró hace 2 días, la peste sigue avanzando por Polonia, ya está a 40 kilómetros de la frontera con Alemania. El faltante está. Esto yo creo que es todo lo que estamos viviendo. En algún momento se podía. La situación de los importadores
de carne vacuna de China, y al gobierno chino se le había escapado de las manos, este es un contragolpe. Yo creo que esto en las próximas semanas, espero que sea así, se va a estabilizar. Argentina hoy 1 de cada 4 kilos que produce se lo vende a China. Necesitamos, lo que más preocupa, más que la caída de valores, se había inflado mucho, era una burbuja que se había inflado mucho, lo que importa, lo que más preocupa es que no contestan.